Entonces, pues vamos a hablar de crisis asmática y vamos a hacer una correlación hasta el momento de lo que consideraciones especiales que hay que tener con el COVID-19. Este es el temario que vamos a tener, esto porque es importante, hablar un poquito de la epidemiología, definir lo que vamos a hablar, cuál es la fisiopatología, el abordaje diagnóstico, el tratamiento de segunda línea, las recomendaciones del manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda, unas recomendaciones rápidas y los criterios de egreso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el asma afecta del 5 al 10% de la población infantil y en Estados Unidos se reporta que hay aproximadamente 400.000 casos de hospitalizaciones al año y 4.000 muertes. Esto hay que tener en cuenta que es tanto en niños como en adultos. El estudio ISAAC en Latinoamérica reportó que había de un 4.1 a un 32.1% por ciento de los niños que cursaban con asma, pero esta prevalencia era más que todo por síntomas y era superior al porcentaje diagnóstico, lo cual hace entender que tenemos un menor tratamiento, lo cual va a tener una mayor morbimortalidad. En Colombia en ese momento se habla de que el 40% de los niños diagnosticados con asma en algún momento han consultado al servicio de urgencias por esta enfermedad. Como tal, entonces rápidamente asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas que se puede manifestar ya sea por crisis agudas de tos o dificultad respiratoria o por sibilancias. Y esta dentro de las crisis, que son llamadas crisis asmática o puede también ser llamada asma aguda o exacerbaciones asmáticas, es ya la agudización de la enfermedad que tiene una característica y es que progresivamente la dificultad respiratoria va empeorando. Obviamente eso nos lleva a sibilancias. Un signo prácticamente cardinal es si las sibilancias también se presenta con tos y algunos niños pueden cursar con opresión torácica. La variedad de la intensidad pues va a definirnos cuál va a ser el manejo de la crisis y obviamente pues nos va a alterar la mortalidad. El estado asmático como tal ya es una progresión sintomática con un aumento de la insuficiencia respiratoria más marcado y eso nos puede llevar a un estado refractario en un manejo que tiene dos características y es que tiene que ser adecuado y oportuno. En este caso vamos a tener compromiso del sensor y un paciente que puede estar letárgico o puede estar inconsciente, puede entrar en coma, tiene una repercusión hemodinámica, una dificultad respiratoria ya severa y va a tener signos de falla ventilatoria inminente. Como etiología, pues es una enfermedad que de por sí tenemos que determinar que es una enfermedad heterogénea, pero que si hay unos inductores de asma, que entre ellos los más característicos son las infecciones respiratorias, entre ellas las causas principales suelen ser por virus, en especial el rinovirus. También están los alergenos, que la mayoría son aeroalergenos, principalmente los ácaros, el humo de tabaco o el smog ambiental también son desencadenantes. Como fisiopatología del asma, vamos a tener tres características. La primera, la broncoconstricción, perdón, que ya vamos a tener que se puede desencadenar por el ejercicio, el estrés, los irritantes o los virus respiratorios, como ya lo había mencionado. En ese proceso hay unos liberadores, hay una liberación de mediadores, que el principal va a ser histamina, también hay leucotrenos y prostaglandinas, principalmente los mastocitos. Todo esto es un mecanismo dependiente de inmunoglobulina E que al final nos va a llevar a una contracción del músculo liso bronquial. El segundo aspecto viene siendo el edema, que esto es dado por un aumento de la permeabilidad vascular por todas las citoquinas proinflamatorias. Esto se da a lo largo de todo el árbol bronquial. Asociado a esto hay una destrucción de las células epiteliales y en especial de las células ciliadas, lo cual nos va a disminuir pues, todo el barrido mucociliar. Con eso también hay una exposición de las terminales nerviosas, lo que favorece los mecanismos de la tos y hay una relación que entre más denudada esté todo el epitelio, mayor va a ser la reactividad de toda esta vía aérea. Y el tercer componente entonces va a ser un taponamiento mucoso, que esto es dado por una inflamación crónica, pues que ya está presente con la exacerbación en el momento, que genera hipertrofia y estimulación de las glándulas mucosas, que nos llevan a una hipersecreción de moco y formación consecuente de los tapones. Eso nos va a llevar a una distribución anormal entre la ventilación y la perfusión. Se altera el gradiente de la presión de oxígeno a nivel arterial y la presión de oxígeno a nivel alveolar.
alveolar, y esto nos va a llevar a una obstrucción de las vías aéreas pequeñas. Cuando se obstruyen estas, pues obviamente va a haber una hiperinsuflación con una baja perfusión y nos incrementa el espacio muerto. Y hay que tener en cuenta que esta hiperinsuflación es un proceso dinámico, que es progresivo y pues que es difícil de revertir si no se da un tratamiento adecuado. Eso nos va a llevar también a que haya un aumento de la presión arterial y con una presión transpulmonar elevada, que lo que hace es que esto nos va a llevar a una expiración que ya no es un proceso pasivo, sino que se vuelve un esfuerzo activo, porque tenemos una vía estrecha que nos lleva a un aumento del tiempo expiratorio y a un vaciamiento alveolar incompleto con una presión al final de expiración intrínseca aumentada que nos lleva a un esfuerzo inspiratorio. Esto al final pues todo se resume en hiperinsuflación. Y además vamos a tener un proceso de vasoconstricción pulmonar con una acidosis y un aumento del volumen pulmonar. Nos va a generar un incremento en la carga, en la poscarga del ventrículo izquierdo, que nos lleva a una filtración transcapilar, un edema en el espacio aéreo y nos puede llevar al edema pulmonar y complicar el cuadro. Dentro de eso, entonces, hablando del contexto epidemiológico, cuando hablamos propiamente del COVID-19 o SARS-CoV-2, vamos a ver que este ingresa por la vía aérea y por medio de la proteína ACE2 que expresan algunas células, principalmente los neumocitos, es que ella va a hacer el ingreso a estas células. Adicionalmente, tiene mecanismos de respuesta que le permiten evadir la respuesta que es mediada por el interferón y así facilita pues que se dé una replicación descontrolada. Adicionalmente, como esto es un proceso infeccioso, pues genera una inflamación, hay un reclutamiento de neutrófilos y de los complejos monocitos macrófagos que generan citoquinas proinflamatorias y lo que se explica es que el compromiso pulmonar es dado por esta tormenta de citoquinas. Adicionalmente, hay un perfil TH1 y TH17 específicos que exacerban esta respuesta inflamatoria a pesar de la producción de linfocitos B con sus anticuerpos que buscarían hacer la neutralización, pero pues en este caso es deficiente. Adicionalmente, pues se altera la membrana que permite el intercambio gaseoso. A nivel epitelial, pues hay un edema alveolar, es un edema que es rico en proteínas, citoquinas y mediadores lipídicos, que nos favorece también una migración a nivel de neutrófilos en estos sacos alveolares. Y tenemos también, como es un proceso inflamatorio, pues hay presencia de fibrina y fibrinógeno que nos van a llevar a la degradación del surfactante, que nos disminuye la tensión superficial y nos va a llevar a los colapsos alveolares. Vamos a tener entonces una disminución de la capacidad residual con un también aumento del espacio muerto y el posterior deterioro de intercambio gaseoso y la presencia de atelectasias y la posterior hipoxia. Entonces esta es una imagen resumen que al final lo que nos va a llevar es que vamos a tener más respuestas inflamatorias con las citoquinas proinflamatorias que nos llevan a mayor compromiso de edema y de producción de moco, interfiriéndonos en varios puntos, ya sea alveolar, de la membrana del intercambio gaseoso o a nivel bronquial, el proceso de la respiración normal. Como abordaje diagnóstico, pues tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una evaluación estática y una dinámica. La estática es la evaluación inicial que se le hace al paciente y la dinámica viene siendo ya cuando se ha instaurado un tratamiento para ver la respuesta. Dentro de la estática, obviamente hasta la anamnesis hay que caracterizar el cuadro agudo del paciente y es importante pues conocer un poquito los antecedentes del paciente para ver si es la primera crisis, si no es la primera crisis, para determinar si esto es un comportamiento de asma. Al examen físico, pues obviamente importante la apariencia. Uno puede aquí ver la ansiedad del paciente, si hay diaforesis, si hay cianosis, si tiene posición en trípode que favorece la mecánica ventilatoria del paciente, se habla con frases cortas, si tiene respiraciones rápidas o el uso de músculos accesorios, que dentro de eso hay que tener en cuenta que la disociación tóraco-abdominal y el uso del esternocleido mastoideo nos implican que esta es una crisis de mayor gravedad. Obviamente los signos vitales que se pueden presentar con taquicardia, taquipnea y el pulso paradójico. Al momento de hacer una perfusión podemos encontrar un tórax hiperresonante. Y a la auscultación, si el cuadro está iniciando, vamos a encontrar sibilancias expiratorias. A medida que el cuadro va avanzando, vamos a encontrar sibilancias expiratorias e inspiratorias.
Y un tórax silencioso no nos indica que el paciente está mejorando, por el contrario, significa que es un paciente que tiene un compromiso broncoobstructivo muy grande que ya no podemos ocultar ni siquiera sibilancias ni el murmullo vesicular. Al examen físico, obviamente, también podemos encontrar complicaciones como neumonías o neumotórax o un neumomediastino. Ya después se instaura el tratamiento y haríamos la evaluación dinámica. También es importante en la anamnesis la identificación de los factores de riesgo para asma. Dentro de ellos, pues, está los propios del asma, que es cuántos episodios ha tenido que lo hayan llevado a una hospitalización en UCI o que haya requerido intubación o ventilación mecánica, cuántas hospitalizaciones ha tenido en el último año, cuántas consultas ha tenido en los servicios de urgencias, cómo ha sido el uso del beta-2 que el paciente ha llevado a lo largo del último mes, cuál así, si el paciente o el familiar tiene dificultades para identificar que el paciente está cursando con una crisis asmática, pues obviamente va a ser un factor de riesgo para asma fatal, y antecedentes familiares que pueden ser en primero y segundo grado de asma fatal. La historia social y psicológica del paciente, un nivel socioeconómico bajo, una residencia urbana, trastornos psicológicos de base, y a nivel de comorbilidades, las enfermedades cardiovasculares, cualquier otro tipo de enfermedad pulmonar crónica y las enfermedades psiquiátricas. Ya entonces, para abordar el diagnóstico, lo que hacemos es emplear la escala de Wood-Downs-Faers, que con esto buscamos es darle una puntuación y clasificar al paciente como una crisis asmática leve, moderada o severa. Dentro de ello, uno evalúa si el paciente tiene sibilancias, la presencia de tirajes, cómo está la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, qué tal está la ventilación y si hay presencia o no de cianosis. Al final, lo que hacemos es buscar en la tabla cómo son las características de estos parámetros que estamos evaluando. A cada uno se le asigna una puntuación. Si tenemos una puntuación de 0 a 4 puntos, vendría siendo leve, de 5 a 7 puntos moderada, o si es mayor o igual a 8 puntos, ya viene siendo severa. En cuanto a las ayudas diagnósticas, vamos a tener que nos podemos orientar con un hemoleucograma, una PCR y una procalcitonina, como la parte química. Y a nivel de radiografía, lo que podemos encontrar es un atrapamiento de aire con aumento del conteo de los espacios intercostales, aumento del espacio entre las costillas, aplanamiento de los diafragmas. No se ve la trama vascular como normalmente se vería, se puede ver incluso una congestión parailiar. Y es importante tener en cuenta que la radiografía de tórax no se tiene que tomar a todos los pacientes. La recomendación es que si un paciente está consultando en su primera crisis, se le debe hacer una placa de tórax, pero un paciente que consulta en una segunda crisis no es necesaria la segunda placa de tórax, o bueno, la primera en esta ocasión, a menos de que el paciente no esté respondiendo al manejo instaurado. Y obviamente toma de gases arteriales y otros elementos según la complejidad del paciente. En el momento, en el Hospital Universitario del Valle ya tenemos la guía para la práctica clínica del manejo de crisis asmática en urgencias, en el cual lo primero es determinar el cuadro sibilante. Si es un niño que es menor de 2 años, es su primer episodio sibilante y no tuvo respuesta, pues se enfocaría más como una bronquiolitis. En caso de que sea mayor de 2 años, a pesar de que sea su primer episodio sibilante y tiene una respuesta al beta-2, entonces lo vamos a considerar como un asma. Y es importante entonces tener en cuenta que pacientes menores de 5 años van a ser un asma de fenotipo viral y los mayores de 5 años un asma de fenotipo alérgico. Como tratamiento para cualquiera de las 3 clasificaciones que tenemos de leve, moderado y severo, vamos a tener unas medidas generales, que la primera va a ser la limpieza de la vía aérea, que va a ser con higiene nasal, la aceleración del flujo y la estimulación de la tos. La posición, lo ideal es que el paciente esté en posición sedente, evitar que el paciente esté de cúbito supino. Obviamente una oxigenoterapia adecuada para el nivel de severidad del paciente, tener siempre un acceso venoso, y en estos pacientes es importante hacer una hidratación lenta para no llevar a un edema pulmonar o mayor edema pues, de las vías respiratorias. El tratamiento entonces, como dije anteriormente, lo vamos a dar según la severidad del paciente. Si tenemos un paciente con una puntuación de 0 a 3 puntos, es considerada una crisis asmática leve, que en ese momento vamos a dar manejo con esteroide, que puede ser prednisolona, 1 miligramo por kilo por día, por 3 días.
Y el manejo con el beta 2, que va a ser 3 puff cada 20 minutos por 4 a 6 horas para revalorar a este paciente en 1 a 2 horas y determinar su respuesta. Si tiene una respuesta favorable, se puede considerar el egreso. Si es una respuesta desfavorable, vamos a pasar al cuadro de severidad moderada, que viene siendo de 4 a 7 puntos. En este caso, la dosis de esteroide viene siendo igual, pero el salbutamol lo vamos a usar de 5 puff cada 15 minutos por 2 horas y lo vamos a valorar a la hora. Si tiene una respuesta favorable y tiene una puntuación de Wood en ese momento que nos dé leve, lo podemos pasar al primer esquema de manejo, pero si es desfavorable, lo podemos llevar a la al manejo de la crisis asmática severa, que vendría siendo esa que tiene una puntuación en la escala de Wood mayor o igual a 8 puntos. En el endovenoso puede ser metilprednisolona de 2 miligramos por kilo como dosis inicial y después se queda con una dosis de 2 miligramos por kilo dosis cada 6 horas por las primeras 24 horas. A partir de ese día ya podemos pasar al manejo de 1 miligramo por kilo por día por 7 días. Lo ideal es que sea vía oral si el paciente ya la tolera. Y el salbutamol igual vamos a hacer 5 puff cada 15 minutos por 2 horas y revaloramos a la hora. Si en ese momento tenemos una respuesta favorable, pasamos al manejo, al esquema de la crisis asmática moderada. Si tenemos una respuesta desfavorable, vamos a tener que hacer una evaluación completa del paciente para determinar si él quiere una hospitalización en UCI para darle un manejo con micronebulizaciones y también con sulfato de magnesio. Adicional a esto, tenemos que tener en cuenta que hay que iniciar el corticosteroide inhalado antes del egreso. En ese momento, pues la recomendación viene siendo por edad y del esteroide que vayamos a usar. El más comúnmente usado en Colombia viene siendo la beclometasona y ya después se determina si el paciente requiere, si es mayor de 5 años, de 100 microgramos por dosis, o si el paciente es menor de 5 años, se puede usar de 50 microgramos por dosis. Ya como tratamiento de segunda línea, estos pacientes que están en un cuadro de crisis asmática severa que no nos respondieron al tratamiento, lo ideal sería empezar un manejo con nebulización continua de salbutamol que se va a dar en 2 fases. La primera fase es una dosis de 500 microgramos por kilo por hora y la segunda fase viene siendo de 1000 microgramos por kilo por hora. Teniendo en cuenta que la dosis máxima viene siendo de 1.5 miligramos por kilo por hora y no debe usarse por más de 8 horas. Adicionalmente vamos a usar el sulfato de magnesio, que también se va a dar en 2 fases. La primera fase es una dosis de 30 miligramos por kilo por dosis en infusión continua por 20 minutos por 6 horas y después pasamos a 50 miligramos por kilo por dosis también en infusión continua por 20 minutos y se va a dar también cada 6 horas. En ese momento ya es importante haber determinado si el paciente va a requerir algún tipo de ventilación asistida. Lo ideal es que sean ventilaciones mecánicas no invasivas. Otros tratamientos que se han planteado viene siendo el uso del bromuro de ipatropio, los agonistas con beta-2 por vía parenteral y la aminofilina, pero en ese momento no tienen no tienen indicadores que nos muestren que ha mejorado algo en el paciente y tampoco es que hayan estudios contundentes en pediatría. Uno que sí habría que tener en cuenta viene siendo el empleo de la combinación de oxígeno con helio, que viene siendo el helio, basando más que todo en propuestas teóricas. La idea vendría siendo tener una presentación de un flujo de oxígeno laminar, como viene siendo esta gráfica A, ya que en los pacientes con crisis asmática vamos a tener un flujo turbulento. Esos flujos turbulentos, ¿por qué se van a dar? Uno, vamos a tener unos procesos fisiológicos, que es cuando se generan ramificaciones en ángulos de 90 grados o cuando hay cambios en el diámetro o porque inicialmente el flujo ya viene siendo turbio. La idea es que el helio tiene una menor densidad, entonces con esto estaríamos disminuyendo la densidad del gas inhalado y con eso disminuyendo la resistencia. ¿Por qué se plantea esto? Por la ley de qué factores nos pueden afectar la resistencia, que entre ellos está la densidad y la viscosidad del gas inspirado, que este es el área que vamos a trabajar, porque para el calibre de la vía aérea ya se estaría usando el uso del beta 2
La configuración de la vía aérea, pues eso ya es un proceso anatómico del paciente, y el flujo de aire ya lo estaríamos haciendo con el suministro de oxígeno o si el paciente requiere algún tipo de ventilación mecánica. En ese momento no hay una evidencia contundente del beneficio del heliox en la crisis asmática en pediatría. El estudio más reciente es un metaanálisis que tomó 10 estudios, 7 eran en adultos y 3 eran en niños, con un total de 697 pacientes. Se tomó una duración promedio de la terapia con helios de 120 minutos y en ellos se utilizó una relación de oxígeno-helio de 70 y 30%. Los pacientes con helio mejoraron un 17.2% el flujo expiratorio pico y tenía mejor respuesta, era en las crisis asmáticas severas, no en las moderadas ni en las leves. Y con esto también disminuía el riesgo de hospitalización con un OR del 0.49 y una severidad en las exacerbaciones, pero en pediatría los resultados no fueron tan contundentes. Ya un poco hablando del contexto crisis asmática con el contexto epidemiológico dado por el COVID-19, la Global Initiative for Asthma, GINA, la recomendación que en ese momento nos ha dado es que los pacientes asmáticos que están controlados en sus casas tienen que seguir con sus esquemas normales y ya en el momento de la crisis asmática es evitar, dentro de lo posible, evitar las nebulizaciones. Para ello es mejor seguir con los esquemas de inhaladores. Adicionalmente, pues la idea sería evitar los procedimientos que nos generan aerosoles, que dentro de ellos, en esos momentos, de los que se pueden aplicar en la crisis asmática, viene siendo la intubación, la oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación mecánica no invasiva, la ventilación manual con mascarilla o la ventilación mecánica en general. Para ello, en este momento se ha planteado que se debe hacer con estos pacientes una secuencia de intubación rápida, que pues no vamos a entrar mucho en detalle con esto, pero siempre asegurando de tener todas las medidas de bioseguridad que están presentes en el momento. En los pacientes con crisis asmática, la idea siempre es evitar la intubación, pero en estos casos que puede llegar un paciente con una sospecha de coinfección, pues de infección por el COVID, esos pacientes sí se podrían ver beneficiados por el rápido deterioro pulmonar que tienen estos pacientes. Si el paciente está cursando con un síndrome de dificultad respiratoria agudo, lo ideal sería contar con los líquidos basales, con su dosis de esteroides, pronar al paciente y garantizarle una relación de presión arterial de oxígeno y FiO2 menor a 150 y con periodos de 12 a 16 horas de pronación. Hay que hacer entonces también garantizarle la nutrición y mantener un control del paciente en cuanto a sedación, analgesia y bloqueo muscular. En cuanto a la ventilación mecánica, la recomendación es que sea un modo ventilatorio controlado por volumen y regulado por presión, con un volumen corriente que no supere los 8 mililitros por kilo, con una frecuencia respiratoria que va a depender de la edad y ajustar la relación de inspiración-expiración según las necesidades del paciente. Hay que garantizar entonces una presión expiratoria al final de expiración que debe ser de 4 a 6 centímetros de agua. Con esto estamos garantizando que haya un reclutamiento y en el caso del asma pues estaríamos facilitando la apertura y el reclutamiento de todas estas áreas que se encuentran colapsadas. Siempre esto se tiene que ajustar según una toma de gases arteriales y radiografía y los aumentos deben hacerse de manera paulatina de 2 centímetros de agua cada vez. Lo inicial debe ser que todas estas pacientes tienen que empezar con una fracción inspirada de oxígeno al 100% e irla disminuyendo y titulando según la respuesta del paciente, pero no dejar una fracción inspirada de oxígeno menor al 60%. Siempre hay que tener en cuenta que hay que ser muy sensible con estos pacientes. La respuesta pulmonar es muy sensible. En especial, no hay estudios como tal, no hay evidencia de cómo se comportan los pacientes asmáticos en la presencia de una infección con COVID. Y siempre hay que estar pendiente de las alarmas y los parámetros ventilatorios tienen que ser un poco más estrictos. Para eso, también dentro de la presión meseta, que es la presión máxima que se alcanza en la inspiración, habiendo una pausa en ese momento, debe ser menor a 28 centímetros de agua.
Y lo que hablaba de las alarmas es que tienen que ser un 10% por encima y un 10% por debajo de los parámetros inicialmente valorados. Siempre tenemos que tomar una radiografía de tórax y tener gases arteriales. Tener en cuenta que se pueden presentar problemas cuando se presenta hipoxemia, con una presión arterial de oxígeno menor al 60 o una saturación menor al 90%. Hay que garantizar que pues, el paciente esté bien intubado, de que no se haya corrido el sistema, de que no haya fallas, aumentar la PIP, aumentar la FiO2, aumentar el volumen corriente, siempre vigilando la presión meseta. Y en el caso de hipercapnia, una presión de oxígeno de dióxido de carbono mayor a 45 con un pH menor a 7.25, pues aquí la idea sería aumentar la frecuencia respiratoria, aumentarla de una manera lenta para no incrementar un barrido excesivo, disminuir el espacio muerto, que eso sería ya la configuración del equipo, y aumentar el volumen corriente. Ya en cuanto a los criterios de egreso de crisis asmática, una vez el paciente se ha estabilizado, se tiene que tener en cuenta que el paciente tiene que estar con un esquema de beta agonista tolerando, o sea, tiene que estar con un esquema de beta 2 tolerado por 3 a 4 horas, que sean en intervalos máximos de 20 minutos, saturando siempre al 92% sin requerimientos de oxigenoterapia. Se tiene que haber iniciado el tratamiento controlador con el esteroide inhalado. Tiene que haber una educación a los padres y al paciente en cuanto a la técnica inhalatoria, el uso correcto y el mantenimiento de la inhalocámara, y definir un plan por escrito de qué se debe hacer en caso de presencia de síntomas o en caso de exacerbaciones que se puedan manejar en casa. También hay que tener en cuenta que no todos los pacientes van a tener un seguimiento igual, entonces hay que garantizar que el paciente va a tener un fácil acceso a una cita por control por medicina general en 3 días, por pediatría en 2 semanas y con neumología pediátrica en 1 mes. Y eso es lo que tenemos por ahora hasta el momento en estos casos. Listo, profe. Entonces, vamos a retomar algunos puntos. La prevalencia en Cali, hecha o analizada por el estudio Isaac o Isaac, cuando se logró hacer el estudio aquí en Cali, encontramos una prevalencia del 12 al 13%, pero eso fue en la población de niños entre 6 y 7 años y el grupo de 10 a 14 años. Importante la parte de síntomas iniciales de asma. Ojo, recuerden que los escolares y los adolescentes, generalmente el síntoma predominante es el dolor torácico. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? David mencionó que los menores de 6 años son de fenotipo viral y los mayores de 6 años son de fenotipo alérgico. ¿Cómo son los prodromos de un niño que va a hacer crisis? Va a hacer crisis de asma y es de fenotipo viral. Ese es cómo se da uno cuenta que va a hacer crisis. Profe, hasta donde entiendo, sus pacientes tienen primero un cuadro viral y después van a debutar, pero ellos empiezan a manifestar más que todo síntomas en la noche. Ok, entonces, un asmático, un niño que sabemos que es asmático y es de fenotipo viral, claro, los desencadenantes más importantes. ¿Cómo inicia generalmente una virosis respiratoria? ¿Cuáles son los primeros síntomas de una virosis? Profe, pues inicialmente suelen ser inespecíficos más que todo. Pueden iniciar con síntomas respiratorios superiores y pueden iniciar con una rinorrea hialina. Ajá. Bueno. Ya después de la rinorrea puede ir cambiando de color y después ya pueden ir haciendo manifestaciones de tos y estornudos. Ya puede aparecer también concomitantemente la fiebre. Importantísimo, recuerden que los virus, la principal puerta de entrada al organismo es por los ojos.
Sí. Entonces hay que estar alerta con la conjuntivitis. ¿Sí? Todo niño que arranque con cuadro con síntomas respiratorios, debemos buscarle cómo están las conjuntivas. Y si ese niño tiene conjuntivitis, tiene las dos conjuntivas hiperémicas, irritadas, probablemente ese paciente, si es una virosis, voy y busco cómo está la mucosa nasal, cómo está la mucosa faríngea, cómo está la mucosa gingival. Y si me encuentro que ese paciente tiene todas las mucosas irritadas, eso se llama mucositis. Y ese es un signo importantísimo que me dice, este es un cuadro viral, probablemente no es un cuadro bacteriano. ¿Listo? Sí, profe. El siguiente paso es que ese niño va a comenzar a tener tos seca, pero es una tos que los papás describen como una tos boba. O sea que es una tos seca, esporádica, que se va haciendo cada vez más frecuente, se va intensificando en el tiempo, pero es una tos no intensa. No le causa vómito, no lo pone cianótico, no lo pone rubicundo. Y es la típica tos boba del niño que está iniciando con una crisis de asma de fenotipo viral. Listo. Y después entonces el paciente, vamos a ver que tiene un típico cuadro de virosis respiratoria, o sea que tiene coriza. Con esa coriza tiene esa tos seca, y si en ese momento yo pudiera examinarlo, probablemente ese paciente va iniciando a hacer broncoconstricción. Entonces, ese proceso de broncoconstricción se inicia ¿cómo? ¿Cuál es el primer signo que aparece al examen que me dice, arrancó broncoconstricción? Profe, lo que primero se podría presentar serían las sibilancias, pero más que todo inducidas, con la expiración forzada. Entonces, sí, ese paciente primero va a hacer sibilancias, va a comenzar a hacer sibilancias en la expiración forzada, o sea, con la maniobra de fuelle, pero es posible que ese niño ya tenga aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces, el signo que primero se altera en cualquier respiratorio, en cualquier episodio agudo bajo, es la frecuencia respiratoria. Después de la frecuencia respiratoria se va a alterar Listo. el tiempo expiratorio. Entonces, por eso, siempre que nos enfrentamos a un niño que sospechamos puede estar desarrollando una crisis de asma, antes de tocarlo, antes de quitarle la ropa, antes de examinarlo, lo que hago es observar cómo está la frecuencia respiratoria y trato de observar cómo está el tiempo expiratorio en relación con la inspiración. Si ese paciente hace más broncoconstricción, ahora sí va a comenzar a tener sibilancias expiratorias. Y si ese paciente sigue haciendo más Sí. broncoconstricción, entonces ahora va a tener sibilancias expiratorias e inspiratorias mixtas. Si ese paciente hace más broncoconstricción, entonces las sibilancias desaparecen en la expiración, pero también desaparece cualquier ruido en la expiración, o sea, aparece silencio auscultatorio en la expiración con sibilancias inspiratorias. Y finalmente el paciente hace silencio auscultatorio completo, tanto en la como en la inspiración, silencio auscultatorio. Si yo me enfrento a un paciente con crisis de asma que tiene silencio auscultatorio, ese paciente tiene inminencia de falla respiratoria. Si yo observo cómo está respirando ese paciente, entonces las retracciones costales, recuerden que ellas progresan primero intercostales, se le suman los subcostales, se le suman las supraclaviculares, luego la supraesternal,
Y por último, aparece la retracción subsifoidea. Todo paciente que ustedes examinen y vean que tiene retracción subsifoidea tiene inminencia de falla respiratoria. Y sigo observando al paciente y de pronto lo veo cianótico, otro signo de inminencia de falla respiratoria. Y observo el paciente y veo que ese paciente está irritable. Es un niño que lo tiene cargado su mamá o que está en las piernas de la mamá o que está al lado de su mamá y ese niño está agrediendo a la mamá. Y está bravo y se quiere bajar de la camilla y se quiere tirar del asiento. O sea, ojo con el niño respiratorio que está agresivo, que está irritable, porque ese es el primer signo de alteración del sensorio. Primero es irritabilidad, luego va a aparecer somnolencia, estupor y coma. Entonces, otro signo de inminencia de falla respiratoria es la coloración del paciente. Entonces, fíjense que la mayoría de los signos de inminencia de falla respiratoria los vemos, los observamos simplemente. Solo la auscultación es la que adicional a la observación, me dice hay silencio auscultatorio y puede haber inminencia de falla. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, ahora, ¿cuál es la diferencia de ese caso que acabamos de describir con un niño mayor de 6 años, o sea, de fenotipo alérgico, que comenzó a hacer los primeros prodromos o crisis o síntomas de asma? ¿Cómo son los Pues primeros este es un paciente, de asma en un año? señor paciente, ¿cómo? ¿Cómo son los primeros síntomas de asma en un niño alérgico? Este primero se manifiesta como un paciente con asma no controlada que presenta tos durante el ejercicio o tos durante de predominio en la noche. Esos son como que el paciente está con un cuadro asmático que no está controlado y ya después si la tos persiste durante el día, pues ahí ya el paciente estaría empezando a hacer ya la crisis. Ok, y si es un niño que está controlado, que no hace crisis hace un año, y entonces por motivo de la cuarentena, el niñito lleva encerrado con su familia un mes, y al papá le dio por organizar todos los cachivaches y las cajas que tiene, incluyendo el árbol de Navidad. Y ese niñito comienza Pues ahí ya tendría un una factor. reacción alérgica. Ajá. Entonces, ojo, ese niño lo primero que va a comenzar a hacer es prurito nasal, prurito ocular, y va a comenzar a hacer lo mismo que está haciendo en la nariz y en los ojos, lo va a hacer en la garganta. Los alérgicos somos capaces de rascarnos la garganta con la lengua, con la parte de atrás de la lengua. ¿Sí? Y fuera de eso, Sí. esa reacción en la garganta va a comenzar a producir secreción de moco. Y ese paciente va a comenzar a tener aclaramiento faríngeo o carraspera. Entonces, Listo. o con el niño asmático. Uy, se desconectó el profe.
Chivo. 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 Aló. Espérame, entonces Yo. ya llamo al profe. Ortones.